gracias por permitirme este tiempo de estar en la casa, en tu casa, en un lugar de milagros, donde yo sé que algo ya comenzó a ocurrir en tu vida. Venimos aquí a interceder, a orar, a adorar a nuestro Dios, en propósito, unir nuestros propósitos y tener ese tiempo colectivo de adoración, de oración. Siempre les digo, hermano, importante que sepamos que hay un pueblo al otro lado, a través de las redes sociales, que anhela este tiempo, anhela entrar con nosotros en oración. Muchas peticiones que comienzan a pedir a través de las redes sociales. Es importante que nosotros nos mantengamos en esta dinámica de oración, de intercesión, de saber que Dios está en este lugar. Amén. ¿Alguien dice amén conmigo? Bueno, Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por este tiempo que nos permite, Señor. Gracias porque cuidaste nuestro tiempo. Gracias porque cuidaste nuestra vida, porque tu cobertura, tu presencia, Señor. Gracias porque sigues siendo Jehová, nuestro pastor, y nada nos faltará. Gracias, Padre, porque tú sigues siendo para nosotros nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de cualquier tribulación. Gracias, Padre, porque todavía nosotros declaramos que aunque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas tú nos vas a librar, Señor. Y en esta noche te damos gracias porque nos das esta gran oportunidad de venir a tu casa, Señor, de poder levantar nuestras manos, de poder nosotros alzar nuestra voz, Señor, nuestro clamor, entendiendo que tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Gracias, Señor, porque sabemos que esta noche se convierte en una noche extraordinaria de tu reino en nuestra vida, Señor. Venga tu reino, como dijo tu Hijo Jesucristo, y nosotros lo profetizamos y lo declaramos en esta noche. Yo te pido, Señor, que de la misma manera que nos traíste con bien a nosotros, que nos cuidaste, Padre, que tu protección estuvo con nosotros, de esa misma manera trae a los que vienen en camino, Señor, los que salen de sus casas, los que salen de sus trabajos a estas horas, Padre, para que juntos podamos honrar tu nombre, adorarte, Padre, y tener una experiencia que nos vivifique en esta hora, Señor. Gracias de antemano te damos, Señor. Anticipamos todo lo que va a ocurrir en esta noche, Señor. Y por eso podemos levanta su mano ahí, podemos levantar nuestras manos, Señor, manos santas al cielo, entendiendo que vamos a darte nuestro culto racional en esta noche, Padre. Gracias porque sabemos que tú estás en este lugar, Señor. Tu presencia, Señor, está en este lugar. Tu Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, y declaramos, Padre, que todos los que comiencen a conectarse a través de las redes sociales, Apóstol Wanda Rolón en Facebook Live, Señor, reciben liberación, reciben salvación, reciben buenas nuevas en esta noche, Señor. Reciben el milagro, Señor, y contestación a cada petición, Padre. Nosotros desde ya celebramos, Señor, que tú estás con nosotros. Celebramos el milagro, celebramos la salvación de nuestros familiares, celebramos, Señor, la sanidad en los cuerpos. Desde ya nosotros celebramos la liberación, Señor, en cada vida que se conecte en esta transmisión, en este culto, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Por favor, si alguien lo cree, diga amén 3 veces. Diga amén, 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 amén. Quiero que mire que está a su lado y dígale: bienvenido a la casa del Señor. Hágalo con alegría, con gozo, con una proyección de hijo de Dios. Que alguien note que Dios está contigo. Gloria a Dios en esta noche. Vamos, repítaselo, sí, repítaselo, Señor. Y dígale: qué bueno verte en la casa del Señor. Dile: está adorando por ti, gloria a Dios, para verte. Está adorando por ti, para poder bendecir tu vida. Alguien está alegre en él. Yo veo muchas caras alegres. Aleluya, veo muchas caras alegres. Veo sonrisas en este día, en esta noche. Algo Dios va a hacer, algo Dios comenzó a hacer. Aleluya, aleluya. Desde la parte de atrás, los que están llegando, los que seguimos acomodándonos. Es una noche especial, gloria a Dios. Una noche muy especial. Y yo sé que algo Dios hará en tu vida, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y decimos amén. Comenzamos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria amén. A Jesús. Y nosotros expresamos desde lo profundo de nuestro corazón: cerca de ti yo quiero estar. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Cerca de ti
Yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Yo quiero ser un reflejo de tu amor para escuchar de ti y aprender de ti. Quiero ser Un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Puedo confiar en ti. Tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Puedo confiar en ti. Tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca
esta noche. Aleluya. Mire, no hay nada mejor que uno poder confiar en Dios. Una de las cosas que nos hace muy diferente a los demás es que usted y yo confiamos en Dios. En la Biblia dice que hay algunos que confían en carros, en caballos, mas nuestra confianza está puesta en el Señor. Alguien dice amén conmigo. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Es tu confianza en Dios, hermano. Toda relación en la tierra es basada en confianza. Paterno-filial, esposo, todo, empresa, patrono, empleado, usted y Dios. Tiene que haber confianza, porque cuando no hay confianza, hay desconfianza. Y no puede operar una relación saludable ni en éxito basada en desconfianza. Alguien levanta su mano y diga: yo confío en Dios. Dígalo, confiamos en Dios. Confía. Allá en tu casa, di: confío en Dios. Ahí que estás viendo a través de las redes sociales, yo confío en Dios en medio de cualquier situación adversa. Alguien diga: gloria a Dios, gloria a Dios. Si algo queremos reafirmar en esta noche, después de esa hermosa adoración, es que no importa lo que venga a tu vida, no importa lo que estés atravesando, gloria a Dios, nosotros somos un pueblo que confiamos en un Dios verdadero, grande y poderoso. Los que están atrás digan: yo confío en Dios, yo confío en Dios. Aleluya, aleluya. Yo quiero a los amigos que están ahí conectados, que lunes tras lunes están con nosotros a través de las redes sociales, amigos y hermanos de otras iglesias, sepa que usted nos puede llamar al 787-730-5880. Ese número usted va a marcarlo y vamos a estar orando por ti. Hay un tiempo que separamos para orar por tu necesidad, por tu familia. Igualmente lo puedes escribir ahí en los comentarios en las redes sociales, y por supuesto que te vamos a cubrir. ¿Dónde está el pueblo que vamos a cubrir? Los que están a través de las redes sociales. Vamos a orar, a interceder en el nombre de Jesús. Excuso a mis apóstoles Wanda Rolón, Pablo Ortega. Ellos ya están en Puerto Rico, pero prácticamente están, mire, bajándose del avión. Así que ellos están debidamente excusados, por supuesto, descansando para retomar fuerzas en el nombre del Señor y estar con nosotros ya en la próxima experiencia de adoración. Y gracias por la oración que todos estuvimos, que corresponde a orar por nuestros apóstoles, que Dios cuidó su entrada y su salida. Pastor Elías, quiero que pase por aquí, por favor, y nos pueda cubrir, por supuesto, a nuestros apóstoles, a los pastores de la casa, a los pastores bajo nuestra cobertura y a todos los pastores que cada día y cada lunes se conectan con nosotros en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Y en Efesios 4:11 dice: y se le dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y en este tiempo en que estamos viviendo, mis amados, hay un ataque frontal contra la pastoral, gloria al Señor, contra los líderes, contra los apóstoles, con todos aquellos, ¿verdad?, que predican y proclaman las poderosas buenas de salvación. Pero sabemos que nosotros hemos creído en ese Dios todopoderoso. Y en esta semana mayor, ¿verdad?, que para nosotros todas las semanas son mayores, porque Jesucristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Por esta semana, ¿verdad?, mundialmente la reconocemos como semana mayor, como semana donde muchos, ¿verdad?, por esta semana nada más se recogen espiritualmente. Creamos que esta semana Dios toque, salve a millones de personas sobre la faz de la tierra. Bendito el Señor. Y queremos orar en esta hora. Ayúdeme a orar, hermano, por la pastoral de Puerto Rico y de los 5 continentes. Hay un ataque totalmente diabólico, hay algo muy fuerte, pero Dios es todopoderoso. Amén. Señor, te damos gracias porque hoy lunes, Señor amado, 11 de abril, donde tú nos das el privilegio de estar viviendo en este tercer milenio, Dios del cielo, nos reunimos, Señor, lunes tras lunes para clamar, para bendecir tu nombre, Padre, para clamar y bombardear el cielo con nuestros ruegos y nuestras peticiones. Hoy te pedimos específicamente por la pastoral de Puerto Rico y de las naciones. Señor, toda esta situación que se ha levantado contra la iglesia de Jesucristo, la iglesia que proclama la verdad, la iglesia, Dios del cielo, que tú has designado para predicar el poderoso evangelio de salvación, Señor amado.
Hoy hay un ataque diabólico donde muchos, Padre mío, el enemigo quiere cerrar la boca de los pastores, de cerrar iglesias, de hacer impedimento para que tu obra siga creciendo. Te pedimos, Señor, en esta hora, por cada pastor en esta isla, a la derecha, a la izquierda, al norte, al sur, al este, donde quiera que en este tiempo, a esta hora, 8 de la noche, haya un pastor, Señor amado, arrodillado, clamando a ti, Padre mío. Tú, Padre, les bendiga, les cuide, envíe escuadrones de ángeles alrededor de ellos, Señor. Y que la sabiduría eterna, esa sabiduría del cielo, emana del cielo, Padre, fluya sobre ellos. Las fuerzas nuevas, la unción, el aceite fresco, Padre mío, la sabiduría para seguir predicando tu palabra con unción y con denuedo, Padre, hasta los confines de la tierra. Este es el tiempo, Señor amado, que la iglesia de Jesucristo se levanta. Te pedimos por los apóstoles de esta casa, Dios mío, con su asignación a las naciones, Padre, tú les cubras, los cubrimos con tu sangre en esta hora. La fuerza de nuestra querida apóstol Wanda Rodón y Pablo Ortega, los cubrimos en esta hora, Dios del cielo. El enemigo está airado por el trabajo que están realizando, pero tú eres poderoso. Tú los cubres, los bendices, Señor amado, y tú seguirás abriendo puertas, Padre, para que ellos sigan viajando a las naciones, proclamando las buenas nuevas de salvación, haciendo milagros y sanidades en tu nombre. Padre, esta semana, cada pastor, la unción fresca para proclamar este poderoso evangelio, y aquellos que todavía no han confesado a Jesucristo como su Salvador, inclinen sus rodillas y digan: heme aquí, Señor. Respondo a tu llamado, Dios del cielo. Hay millones de personas alrededor de nuestro Padre que están en depresión, que están en angustia, que están en dolor, que necesitan tu palabra, Dios del cielo. Y esta semana mayor veremos milagros, prodigios, conversiones a nivel de los 5 continentes. Te damos gracias en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, Dios
de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder. Soberano, Soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Alguien le da un aplauso al Señor. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible. Alguien que diga: yo le sirvo al Dios de lo imposible. Vamos, declárelo, háblelo. Diga: lo imposible para Dios hoy se convierte en algo posible. Diga, Él es el que cambia atmósferas de imposible en lo posible. Alguien declárelo, por favor, por su familia. Alguien declara algo que lo natural dice que es imposible, pero tu Dios es capaz de convertir lo imposible en algo posible. Hoy se transforma la atmósfera. Gloria a Dios. Alguien levanta su mano. Vamos, alguien levanta su mano. Alguien lo puede. Yo quiero escuchar a alguien que lo pueda declarar conmigo. Hoy lo imposible se convierte en lo posible. Lo que tú pensabas que con tus hijos no podía pasar, hoy se convierte en algo posible de parte de Dios. Lo que tú pensabas, o alguien en lo natural, que no había cura, no había sanidad para tu enfermedad, hoy Dios lo hace posible. Yo estoy declarando que le servimos al Dios de lo imposible, al Dios que no tiene límite, al Dios que, aleluya, al Dios que dice al mar: calla, y enmudece a los vientos, al Dios que dice a Lázaro: Lázaro, no importa los días que tengas muerto, sal de esa tumba, sal de ese lugar. Alguien adora a Dios. Alguien sabe que la atmósfera está cambiando, la atmósfera está cambiando. Algo imposible se comienza a transformar, Sheransoma, en algo posible. Cree por tu familia, vamos, cree por tu familia, cree por tu familia, cree por tu familia. La ciencia te dijo que no, el psicólogo te dijo que no, pero Dios te dice: algo voy a hacer, algo voy a hacer. Yo le estoy hablando a los padres en esta hora: confía en Dios. Hoy hay algo de parte de Dios que se transforma, se transforma. Allá trae alguien creyéndolo de todo corazón. Se transforma el milagro en tu matrimonio. Era imposible, pero hoy
Hoy es posible. Hoy Él abre camino en el desierto. Hoy Él abre camino en el desierto y río en la soledad. No sé si usted puede declarar y tener la convicción que usted vino por un milagro. Usted vino por algo poderoso de Dios. Y hoy te vas de este lugar. Hoy te vas de este lugar con tu milagro. Hoy te vas en este lugar abrazando el milagro. Será la gloria de Dios, la gloria de Dios, la presencia de este lugar, a través de los que están ahí mirando, a través de la transmisión. Decláralo en tu casa. Lo imposible toma forma de lo posible. Alguien por acá, alguien por acá. Lo imposible toma forma de algo posible. Lo imposible toma forma de algo posible. Alguien da gloria a Dios, alguien da gloria a Dios. Hoy se estremece este lugar, se estremece esta tierra, se estremece Puerto Rico ante la presencia de Dios. Tiembla la tierra. La gente ha dicho que no se puede, pero nosotros sabemos que nosotros le servimos al Dios que hace todo posible. La Biblia dice, alguien quiere celebrar conmigo, alguien quiere celebrar, alguien quiere celebrar. Alguien por acá, alguien por acá, alguien quiere celebrar, alguien quiere celebrar, alguien quiere celebrar. La Biblia dice que para el que cree, para el que cree, para el que cree, para el que cree, para el que cree en tu casa, para el que cree, para el que cree, todo es posible. Vamos, reclama ese milagro para ti. Reclama ese milagro para ti. El diablo por mucho tiempo te ha dicho que no y tú dices, todo es posible si solo creo en lo que Dios dijo. Se rompen cadenas en esta noche. Se rompen cadenas espirituales. Se rompen cadenas ahora, maldiciones generacionales se rompen en esta noche. Enviamos una palabra a los hospitales, a los cuartos de intensivo, al que está desahuciado, al que la ciencia dijo que no puede. Nosotros estamos proclamando, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos proclamando desde este lugar, si puedes creer, todo es posible. Si puede, ¿dónde está la gente que le cree a Dios? Le cree a Dios. Acá hay un pueblo que no solamente cree en Dios, sino que le creemos a Dios. Yo creo en Dios, pero le creo, aleluya, a Dios. Para el que cree, solo si cree. Hay una presencia poderosa en este lugar. Hay algo está pasando en este lugar. La gloria postrera siempre va a sobrepasar la primera. Gloria a Dios. Dile que está a tu lado, dile, solo tienes que creer, dile, solo tienes que creer. Dile, si crees se abre una puerta. Vamos, declaro, solo tienes que creer. Solo tienes que creer. Aleluya. Alguien grita aleluya en esta noche. Alguien grita aleluya. Oh. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible. Yo sé que Dios va a hacer algo poderoso. Vamos a prepararse a cantar 2 o 3 veces. Aleluya. Dios de lo imposible. Sigue adorando, vamos, sube esa adoración, suba. Sube esa adoración por todo lo que Dios ha hecho por ti. Aplauda, pero acompañe ese aplauso con alguna adoración. Vamos, suba la adoración. Alza tu voz. Vamos. Te adoramos, eres invencible, soberano, tuyo es toda la gloria, tuyo es todo el honor, Dios de lo imposible. Te adoramos, eres
levante su mano y adore a ese Dios de lo imposible. ¿Sabe que cuando Daniel lo colocaron en aquel foso, la gente dijo, es imposible que salga vivo de ese lugar? Sin embargo, la Biblia registra y está ahí escrito, y lo podemos predicar y creer, que era imposible que Daniel saliera vivo de ese foso de leones. Pero predicamos en el 2022, gloria a Dios, que salió de aquel lugar. Alguien dice amén, que salió vivo de aquel lugar. La gente, cuando los 3 jóvenes hebreos los colocaron en el horno de fuego, dijeron, es imposible que salgan vivos, es imposible que salgan de ahí sin daño. Mas usted y yo sabemos que hay un registro en la Biblia que dice que no solamente Dios estuvo con ellos, sino que el cuarto hombre, hablando, gloria a Dios, del mismo Dios. Alguien dice amén, que en tu horno Dios se mete, que en tu prueba Dios te ayuda, que en tu adversidad Él está con. Alguien levanta su mano en esta hora. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Tú te sientes con el fuego del horno ahora mismo, fuerte la situación, mas Dios te dice, de aquí a poco haré algo impresionante. De aquí a poco haré algo que no solamente los sacaré de ese lugar, sino que mostraré que yo sigo siendo el Dios, el grande, el alfa, el omega, el principio y el final. Aquel hombre que llevaba 38 años delante de aquel lugar, delante de un lugar que solo cuando el ángel tocaba el agua y la movía, el primero que llegaba de repente era sanado de cualquier enfermedad. Por 38 años esperando, 38 años mirando otros que tuvieran sus milagros. Hay otros que decían, es imposible, tú no podrás llegar, pero apareció el deseado de todas las naciones. Apareció. Habrá alguien aquí que se le haya aparecido Cristo. Cuando eras adicto, se apareció Cristo. Cuando eras alcohólico, se apareció Cristo. Cuando estabas en la brujería, se te apareció Cristo. Alguien dígame. Cuando estabas atado, se te apareció Cristo. En el salón, se te apareció Cristo. Y Cristo, gloria a Dios, le dijo a aquel hombre, no te preocupes, llevas 38 años, pero aquí está. Tú has estado esperando 38 años que el ángel baje del cielo y mueve el agua. Yo quiero darte una noticia. Aquí llegó el que le da la orden al ángel y le dice al ángel, baja y mueve. Alguien dígame, aquí está el poderoso en batalla, el grande, gloria a Dios. Vamos, levante esa mano alta y diga, Él es el Dios de lo imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Yo necesito que alguien dé un grito de gloria y crea por tu milagro. Crea por tu milagro en esta noche. Esto no es un lunes más, hermano. No. Yo me resisto a que esto no es un lunes más. No. Esto es un lunes de unción, de bendición, de oración, de intercesión, de milagro. Esto es un lunes de nueva fuerza, un lunes de liberación espiritual. Gloria a Dios. Alguien levanta su mano ahí donde está. Alguien levanta su mano. Levantar las manos es señal de victoria. Levantar las manos es que el infierno sepa que aún con tus pruebas todavía tú tienes fuerza para continuar, para caminar. Come, bebe, largo camino, iglesia, no red. A Dios, yo siento a Dios que se mueve en este lugar. Siento a Dios haciendo milagros en tu corazón. Se destapan las arterias, se sana el cáncer, se sana la diabetes, discos herniados, discos herniados ahora mismo obstruidos en el nombre de Jesús. Vamos a declarar ese milagro en esta hora. Declara ese milagro. Sistema respiratorio comienza a funcionar en el nombre de Jesús. Sistema linfático, sistema cardiovascular en el nombre. Yo llamo a sanidad en esta hora. Los riñones que vuelvan a funcionar en el nombre de Jesús. ¿Alguien quiere el milagro conmigo? Alguien quiere el milagro. Yo creo que Dios lo puede hacer. Si lo hizo una vez, lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer. Aquí hay un pueblo hambriento de Dios. Aquí hay un pueblo hambriento de Dios. Un pueblo hambriento. Satanás, tú no tienes parte ni suerte en este lugar, ni en este lugar, ni con los hijos de Dios, ni con nuestra familia, ni con nuestros hijos, ni con nuestros nietos, ni con nuestro matrimonio. ¿Habrá alguien acá? Ni con nuestro país. Gloria a Dios. Alguien debe gritar gloria a Dios. Siento la presencia de Dios en esta hora. Algo se rompió en el mundo espiritual. Algo se rompió, algo se rompió. Síguelo porque voy a hacer algo, voy a aprovechar.
No dejes caer, no dejes caer. Vamos, siga. Comienza a escribir su petición. Vamos, en ese ambiente, vamos, siga. Escriba su petición y tráigala. Yo siento de parte de Dios que algo está pasando ya, algo está pasando. Aleluya. Los que están en su casa, escríbanos ahí en Facebook, vamos, en los comentarios. Los que están aquí, ahí están los diáconos repartiendo los documentos. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro. Aleluya. Vamos, mientras estamos adorando, venga, mientras estamos adorando. Toma este segundo, se anota tu petición en el documento. Vamos. Algo está cayendo aquí. Algo está pasando en este lugar. Es tan fuerte sobre mí. Se está moviendo la mano de Dios en esta noche. Mis manos levantaré. Una vez tenga escrito la petición, venga hasta acá. Ronsolea mamanso. Tu gloria tocaré. Sheramansolea mamanso toroboshai. Robotoroboshera bacotorobosai. Está cayendo. Alguien diga su gloria. Su gloria sobre mí. Venga creyendo, querida hermana, venga creyendo, algo Dios está haciendo. Sanando heridas. Dios está sanando, venga. Coloque la petición creyendo y vaya a su asiento, adorando, hablando en lengua, profetizando. Bonsotea, basto, rotarabazón. Está cayendo. Coloque su petición y vaya a su asiento creyendo. Hable en otra lengua, lance, algo está ocurriendo aquí. Gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Créalo, que algo Dios está haciendo. Algo está pasando, hermano, algo está ocurriendo en este lugar. Yo lo creo, Lidia, lo creo. Silvia, me pongo de acuerdo contigo, lo creo, en el nombre de Jesús. Pastora. Mis manos levantaré. Aleluya. Créalo, Samuel. Gloria tocaré. Aleluya. Algo está cayendo aquí. Vamos, algo está cayendo en este lugar. Créalo. Es tan fuerte sobre mí. Fortalezas están siendo derribadas en esta noche. Mis manos levantaré. El diablo pensó que te iba a detener, pero no pudo. Y su gloria tocaré. Está cayendo. Vamos, alguien tiene que declararlo. Rudy, yo lo creo contigo, yo lo creo. Gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. En tu casa escribe ahí la petición, escríbela. Algo está ocurriendo. Está cayendo. Tus hijos son de Dios. Su gloria sobre mí. Tu familia le pertenece a Dios. Sanando heridas. Tu salud le pertenece a Dios. Al caído, su gloria está aquí. Vamos, unos minutos más, vamos, en lo que oramos. Está cayendo. Habla en otras lenguas, Vamos. Se desata el poder de Dios en esta noche. Sanando heridas, Aleluya. levantando al caído, su gloria está aquí.
hay unas 2 o 3 veces más. Olga, ven por aquí. Olga, ven. Quiero que vengas con la pastora. Vamos a orar por las peticiones. Ven, Marlani, vengan ustedes dos también, como parte del ministerio de intercesión. Vengan. Oh, gloria a Dios. Hay gente que piensa que esos solo fueron papeles. Yo estoy creyendo que hay milagros que se desatan en esta hora. Oh, hay milagros que se desatan. Hay familias representadas. Vamos a orar. Hay familias representadas en esa canasta. Hay familias representadas. Hay hijos representados, matrimonio. Hay milagros que Dios tiene que hacer. Yo estoy declarando en el nombre de Jesús que antes que este día se acabe, antes que llegue las 12 de la medianoche, antes que el día 11 de abril se acabe, se desaten milagros, se desaten prodigios. ¿Alguien lo cree conmigo? Se desaten prodigios, portentos, señales de parte de Dios. La mano de Dios está en ese lugar. La mano de Dios, la mano de Dios. Es el poder de Dios. No depende de ti, no depende de mí. Se trata de Dios, se trata de Él. Se trata de su gloria. Se trata del poder. Se trata de que creemos en lo que Dios dijo. Y lo que Dios dijo yo lo voy a ver, tú lo vas a ver. Sube tu adoración en esta noche. Alza tu voz, alza tu voz. Vamos, ayúdame a orar, ayúdame a orar. Milagros, prodigios, señales. Se mueve la mano de Dios en esta noche. Se mueve la mano de Dios. Yo creo que lo imposible dejó de ser imposible y comenzó a ser posible en esta noche. Oh, maravilloso es Dios. No sé si usted siente la convicción de que algo Dios hizo. La convicción. La convicción de que algo Dios hizo. No sé si usted lo puede sentir dentro de usted. Convicción es un nivel más alto que la seguridad. Es que tú no tienes duda. Tú sabes que pasó algo. Tú sabes que la palabra la recibieron tus hijos donde quiera que estén, fuera del país. Allí Dios los alcanza. Le habla por una cajera, le habla por alguien en el lugar de dispensar gasolina, le habla en el templo, le habla en el tapón de oh, gloria a Dios. Yo creo por un milagro para tu familia. Yo creo por un milagro para tu familia. Tú no estás viniendo aquí en vano. Algo Dios está haciendo. Tú no oras en vano, tú no clamas en vano. Dios está haciendo algo a tu favor. Tu salud va a cambiar radicalmente a partir de esta noche. William, yo quiero contigo, William, quiero contigo. William y Silvia, quiero con ustedes que algo Dios comienza a hacer esta noche. Algo Dios comienza a hacer esta noche. Su gloria sobre mí. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Vamos, escriban los que están en Facebook, por favor, escriban. Estamos cubriendo tu vida, estamos cubriendo tu familia. Estamos reprendiendo todo ataque del infierno, todo trabajo de brujería, de santería, de magia blanca, magia negra. Estamos declarando que el poder de Cristo todavía tiene efectividad. ¿Alguien lo cree conmigo, por favor? ¿Alguien cree conmigo que hoy se desata la atadura del que está cautivo? Hoy la luz de Cristo se mete a tu casa en el nombre de Jesús. Se mete a tu cuarto, se mete a la cárcel, se mete al hospital. No. Yo usted aprovecho esta unción y reclamo a mi familia para Cristo. Yo usted aprovecho esta temporada, esta atmósfera y digo mi familia, donde quiera que estén mis hijos trabajando, durmiendo, algo Dios comienza.
Hemos venido a orar, a adorar en esta noche. Hemos venido a declarar un milagro sobre tu vida. Yo le voy a hacer caso al Espíritu en esta hora, siempre lo he hecho. Si hay alguien que necesita la oración por lo que sea, venga, yo quiero que oremos ahora. Es el tiempo preciso, oportuno, pertinente, particular para orar. Hay alguna situación particular en tu vida, quiero que oremos. Es por salud, por liberación de algún familiar, por punto de contacto. Venga, abrimos el altar ahora. Quiero que la pastora Victoria, Olga, por favor, me ayude en el nombre de Jesús de Nazaret. Pastora Delia también, por favor. Pastora Mildred, yo sé que usted vino ahí, pero venga conmigo también, ayúdeme a orar porque hay necesidad. William, yo creo por ti, algo Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer, algo Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer, algo Dios va a hacer en esta noche contigo. Venga al altar, venga al altar. Aquí es donde todo comienza. Aquí es donde hay liberación, donde la mayor experiencia, tiempo de oración, tiempo de clamar. Rocco Toroboshai. Zulma, ayúdanos también, por favor, ayúdanos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Algo se va a desatar. Algo se va a desatar en esta noche. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué precioso, qué precioso. Qué precioso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Es el día de tu milagro, es la noche, es la noche. Es la noche que te pare en la brecha, vamos. Los pastores y líderes, vamos a orar. Ahí en el nombre del Señor. En el nombre del Señor, los diáconos ahí ayudando como siempre, como ustedes lo saben hacer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Se mueve la mano de Dios en esta noche. Yo creo por tu milagro. Yo uno mi fe a la tuya en esta noche. Yo uno mi fe a la tuya. Precioso. Recibe el milagro de Dios esta noche. Allá donde tú estás, tu milagro está hecho también. Tu milagro está hecho ahí en el asiento. Tu milagro está hecho. Algo Dios está haciendo poderoso. Se mueve la mano de Dios esta noche en este lugar. Oh, gloria a Dios.
En el nombre de Jesús. Algo Dios está haciendo en esta noche. Algo Dios está haciendo en esta noche. Aleluya. Quiero que alces tu voz y adores con nosotros. Vamos. Aleluya. 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 En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Impresionante. Hermoso el Señor, algo está pasando. Hay una unción linda que corre en este lugar. Hay una unción, hay una unción, hay una unción en este lugar. ¡Vamos, adórale! Espíritu. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Oh, gloria. Yo declaro que la presencia de Dios está en esta familia. Es un nuevo comienzo, es una nueva temporada. Se mueve el poder de Dios sobre ellos. Se mueve el poder de Dios sobre ellos. Más de Dios, fuerza nueva. Fuerza nueva. Recibe impartición del Espíritu Santo. Recibe impartición del Espíritu de Dios. Oh, la gloria de Dios está en este lugar. Sopla Dios sobre ellos. Más de ti, más de ti. Más de ti, Dios. Oh. Espíritu de Dios. Es la presencia de Dios sobre ti. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A los que están en la casa declaramos una palabra de bendición sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu comunidad. Te alcanza la palabra de Dios a través de la transmisión. Algo está ocurriendo. Se trata que el Espíritu de Dios es el que hace, el que mueve, el que toca. Escúchame, lo que no has podido hacer por mucho tiempo, el Espíritu de Dios en minutos lo hace, en segundos lo hace, en días lo hace. Solo tienes que creer que algo Dios va a hacer. Wow, qué presencia poderosa. Qué presencia poderosa. Wow, qué poderoso es el Señor. No sé si usted puede darle un aplauso a Dios en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor ahí y acompáñelo con un gloria a Dios, con un aleluya, con un gracias, Señor. Qué poderoso mover de Dios. Puede sentar asiento. Qué gloria poderosa en este lugar. Recuerde que los lunes oramos, intercedemos y hay un mover del Espíritu de Dios en este lugar. Y por supuesto que hay una palabra también que en unos minutos voy a estar colocando en tu corazón de parte de Dios. ¿Cuántos están contentos? Yo veo gente como diferente, como que algo. La carga la dejaste en el Señor, ¿cierto? La carga la dejamos en el Señor.
¿Por qué vamos a tener en nuestra espalda una carga que no te pertenece a ti, que no te pertenece? Y en el nombre de Jesús veo rostros diferentes. Sí, desde acá veo rostros diferentes, porque algo Dios está haciendo en el nombre de Jesús. Yo quiero tomar unos minutos, no abusar del tiempo. Sencillamente es parte de la experiencia de los lunes, orar, interceder, adorar, pero también traer una palabra de vida y de aliento a tu corazón, para que durante esta semana que comenzó hoy, la semana laboral, puedas tener una palabra donde abrazarte en los momentos de más dificultad. Y yo quiero que podamos leer algunos versos del libro de Filipenses, el capítulo número 4 y el verso 6. Quiero que leamos algunos versos y permítame leerlos en la versión, la Nueva Traducción Viviente. Permítame leer estos versos hoy en la Nueva Traducción Viviente. Hay una alta probabilidad que tu Biblia sea la Reina Valera o alguna otra versión que no sea la que voy a leer. Pero quiero que pongamos atención un poco de la manera que esta versión está escrita, porque me llama mucho la atención. Quiero leer ese verso, quiero leer el 7 y quiero leer el 8. Dice así la palabra del Señor. En el nombre de Jesús. Capítulo 4 de Filipenses, el verso 6. Dice así la palabra del Señor. No se preocupen por nada. No, o sea, es como si Dios te dijera en esta noche, no te preocupes por nada. Y alguien dirá, ajá, ¿y cómo hago eso con lo que me está sucediendo? ¿Y cómo hago eso con las noticias? ¿Y cómo hago eso, pastor, con la situación familiar, con la situación de salud, con la noticia que recibiste en los últimos días, en los últimos minutos, con el diagnóstico que quizás te dieron a ti o a algún familiar? Pastor, ¿cómo hago eso? ¿Cómo es que Dios me dice esta noche que no me preocupe por nada? Pues Dios te está diciendo, no se preocupen por nada. En cambio, o sea, no solamente Dios te dice que no hagas algo, sino que también te dice lo que debes hacer. Hay cosas que Dios te prohíbe y te dice que no lo hagas. Y en este verso me fascina porque te dice lo que no vas a hacer, pero inmediatamente te dice lo que tienes que hacer. Y el mismo Dios que te dice no te preocupes por nada, en cambio, oren por todo. Mire, en otras palabras, Dios nos está diciendo esta noche que todo aquello que está trayendo preocupación, y ya yo sé que usted ha hecho la lista mental en su mente de todas las cosas que están trayendo preocupación. Mire, se están disparando los niveles de ansiedad de una manera impresionante. Ataques de pánico, situaciones emocionales. La gente vive preocupada. La gente vive preocupada por la situación del planeta. La gente vive preocupada si alguien va a oprimir un botón y se acaba todo. Aleluya. La gente vive preocupada por la situación, por supuesto, familiar. ¿A quién no le preocupa una situación de su hijo? Una situación de su nieto. Yo creo que todos en algún momento pasamos por la experiencia de traer y añadir preocupación a nuestra vida. Pero hoy Dios te quiere cambiar los planes. Alguien dígame. Hoy Dios quiere que tú hagas un intercambio. Dile que está a tu lado, hoy vamos a hacer un intercambio. No, por favor, dile que está a tu lado, hoy vamos a hacer un intercambio. Porque Dios te está diciendo que vas a cambiar una cosa por otra. Vas a cambiar preocupación por oración. Alguien levanta su mano en esta hora. Dios te dice, el intercambio comenzó en esta noche. Todo aquello que ha traído preocupación a tu vida, Dios dice, no te preocupes por nada. Cambia la fórmula, cambia la estrategia y comienza, aleluya, desde este momento a orar por todo aquello que quiere traer preocupación a tu vida. Yo quiero declarar rápido en el nombre de Jesús, si una preocupación son tus hijos, hoy tú vas a hacer el switch, hoy tú vas a hacer el intercambio. No me voy a preocupar más, voy a orar más, oh, gloria a Dios, voy a orar más por mis hijos. Por lo tanto, el consejo, esto va a ser muy sencillo hoy.
El consejo bíblico hoy es hacer un intercambio. Todas aquellas cosas que te están trayendo o añadiendo preocupación a tu vida, tú vas a intercambiarla por un tiempo de oración. ¿Cuál posiblemente es uno de los problemas de muchas personas? Que pasamos más tiempo preocupados que orando. Y ahí me dice que yo debo pasar más tiempo orando que preocupándome. Yo no estoy diciendo que tú no te vas a preocupar. Yo no estoy diciendo que a lo mejor mañana viene alguna situación que añade preocupación en ti. Yo te estoy diciendo el consejo de Dios a través del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo cuando le dice: hello, pongan atención. No quiero que inviertan más tiempos en preocupación. ¿Alguien lo está entendiendo por aquí? No quiero que pasen más tiempo, que inviertas esfuerzo, que inviertas fuerza en preocupaciones. Añade, gloria a Dios, tiempo para que le ores al Dios que lo va a cambiar todo. Vamos, levante su mano. Vamos, levante su mano y diga conmigo: hoy cambio mi preocupación por tiempo de oración. Sencillamente cuando se da ese tiempo o ese consejo bíblico, de repente esa primera parte del verso 6 del capítulo 4 de Filipenses, no se preocupen por nada, me habla de confianza. El primer himno que cantamos, la primera adoración, hablaba de confianza en Dios. Las primeras palabras que desaté en esta noche, les hablé de confianza. Les dije que ninguna relación se puede mantener y tener éxito en la desconfianza. Todo aquel que confía en Dios cree de todo corazón que algo Dios va a hacer a favor de nosotros, hermanos. Cuando la Biblia dice que todo obra para bien, para los que amamos. ¿Alguien ama a Dios aquí? ¿Alguien ama a Dios? Pues este verso es para ti. Este verso es para mí. Dice que todo obra para bien, para aquellos que amamos al Señor, los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Pero voy al verso 6 de Filipenses capítulo 4. No te preocupes por nada. Haz un cambio o haz un intercambio, gloria a Dios. Y de repente vas a ver la mano de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado una mala experiencia en un intercambio de regalos. Ok, ya sé que muchos de nosotros hemos sido marcados. Tú estás esmerado por regalar lo mejor. Es más, hay muchos que excedemos la cantidad límite que pusieron, gloria a Dios. Y para muchos, quizás en la escuela, cuando estudiaste, veo gente que sigue riéndose como si los marcaron de verdad, gloria a Dios. Pero qué difícil es tú llevar un regalo de todo corazón, Olga, que tú te esmeraste, que buscaste, que pusieron en la lista, gloria a Dios, lo que esa persona quería. Y tú vas con mucha alegría al intercambio de regalos, pero de repente recibes aquello que tú nunca pensaste que ibas a recibir, algo quizá de menor calidad. Bueno, alguien me puede decir: pastor, pero sigue siendo un regalo. Está bien, sigue siendo un regalo, vino del corazón, pero de repente el intercambio no tuvo balance, hubo un desequilibrio, hubo algo que no comparaba con otra. Así yo comparo este verso, es un intercambio. Tú le vas a dar al Señor tu carga, tú le vas a dar al Señor tus preocupaciones, tú le vas a dar al Señor tus angustias, gloria, alguien dígame, tú le vas a dar al Señor todo aquello que te está molestando, todo aquello que está poniendo niveles de ansiedad en tu vida, gloria a Dios, que te está desesperando. Y Dios dice: tú me entregas eso, y de repente cuando ores, aleluya, vamos, si alguien entendió conmigo y alguien lo recibe, corrijo, si alguien lo recibe, levante su mano y diga: yo hago el intercambio poderoso en esta noche. Yo hago un intercambio por mis hijos. Alguna madre que diga, algún padre que diga: hoy yo hago un intercambio por mis hijos. ¿Cuál es el intercambio? Me dejo de preocupar por las malas noticias, me dejo de preocupar porque no he llegado a las 10 de la noche a casa, me dejo de preocupar por sus amistades y comienzo a creer que Dios va a hacer un milagro. Comienzo a creer que Dios, oh, gloria a Dios, yo veo esas manos levantadas, gente que le cree a Dios. Es un intercambio por nuestros hijos, un intercambio por nuestros matrimonios, un intercambio por tu ciudad. Hoy estamos declarando: se va la preocupación. Preocupación, hasta hoy llegaste. Preocupación, hasta hoy no pude dormir. Preocupación, hasta hoy llegó el insomnio, gloria a Dios. Yo no me preocupo por nada. En cambio, oro por todo. Es un intercambio de tus preocupaciones por tu oración.
Intercambia tus preocupaciones por la oración. Intercambia las preocupaciones de tus finanzas por la oración. Intercambia las preocupaciones de tu salud por la oración. Intercambia las preocupaciones de tu empresa por la oración. Intercambia la preocupación de tu desánimo por la oración. Siento decirle a alguien que está conectado ahí, que has estado pendiente a todo lo que está pasando. Llegó el tiempo, llegó la hora, llegó la noche, llegó aquel día que estabas esperando. Y Dios te está dando instrucciones exactas y correctas. Y te está diciendo, gloria a Dios, llegó el tiempo de que pases más tiempo en oración, en clamor a Dios. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. Alguien lo dice conmigo, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te enseñaré que están ocultas y Dios las va a destapar para que lo comencemos a ver. ¿Dónde está la gente que cree en esta noche que hoy hay un intercambio de gracia en este lugar? Hoy yo dejo preocupaciones, hoy yo dejo carga, hoy yo dejo desánimo, hoy yo dejo malas noticias, gloria a Dios. Hoy yo dejo todo aquello que te está trazando, todo aquello que puso pausa en tu vida, todo aquello que quiso finalizar tu propósito, tus promesas, el pacto nuevo de Cristo en tu vida. Y hoy comenzamos a orar. Alguien dice, los lunes son de oración. Vamos, diga, los lunes son de oración. Por eso el diablo te pone a veces en la mente, no llegues a orar, no te inclines a orar. Y oramos de rodillas, oramos de pie, oramos acostados, oramos sentados, oramos en la casa. Alguien dígame, oramos. El infierno sabe el poder que hay cuando hay una iglesia, cuando hay un pueblo que ora. El infierno sabe cuando hay un papá y una mamá que dice, mis hijos le pertenecen, oh gloria a Dios, mis hijos le pertenecen a Dios. Hay que orar en todo tiempo. Vamos, levante esa mano en declaración y diga, voy a orar. Si dejaste de orar, comienza a orar, actívate a orar. Alguien da un grito de gloria. Dile que está a tu lado, vamos a seguir orando, hay que orar, diga, hay que orar. Dile, intercambia preocupaciones por oración. Dígale, intercambia tu preocupación de esta noche. Dile, deja tu preocupación esta noche. Deja tu familia en las manos del Señor. Ese diagnóstico va a caer. Aleluya. Siento la presencia de Dios en esta noche. Hay un intercambio. Por eso cuando hablamos de orar y de no preocuparnos, hablamos de confianza en Dios. A Job se quedó sin nada. Se le fue quitado todo. Y hay tres niveles, yo pudiera decir sin extenderme. Hay gente que el infierno le quita. Hay gente que lo pierde, lo que Dios le dio. Y hay gente que lo entrega porque se cansa de luchar. Y en cualquier de los tres niveles hoy, usted espiritualmente se va a poner en pie. Espiritualmente todavía no se pone en pie. Y va a decir, no, yo si lo perdí lo voy a recuperar. Alguien dice amén, si lo perdí, pastor, es tiempo de recuperarlo. Si el infierno me lo quitó, me lo tiene que devolver. No, yo estoy diciendo que si te lo quitó, te lo tienes que devolver porque es tuyo. Y si lo perdiste porque la fuerza se te fue, hoy en el nombre de Jesús hay fuerza nueva. Hoy, como nos decían ayer, hay que perseverar, hay que seguir hacia adelante. No puede haber adversidad. Jehová sigue siendo mi luz y salvación. ¿De quién temeré? Dice el Salmo 27. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. Alguien dígame, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su... Gloria a Dios. Alguien eleva una adoración en esta hora. No hay infierno, no hay adversidad, no hay complicación, no hay tormenta, no hay viento contrario que te pueda derrotar. Confía en tu Dios, confía en tu Dios. Dile que está a tu lado, intercambia. Deja tus preocupaciones y ora. Termino con esto. Mira el resultado de hacer esto. Capítulo 4, verso 6.
Filipenses. Díganle a Dios lo que necesitan. ¿Verdad que parece muy... Como que yo no puedo creer que eso lo dice ahí? Podrá alguien decir. Dios te está diciendo, dime lo que necesitas. Y denle gracias a Dios por algunas cosas. Denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo y lo que Él hará en los próximos minutos. Alguien dice amén. Póngase en pie, vamos a darle un aplauso al Señor en esta hora. Sigo leyendo, póngase en pie. Verso 7, tírame el verso 7 para que usted vea cómo sincroniza estos versos. Después que pasa el verso 6, mire lo que comienza el verso 7. Si hacen eso, lo primero es, deja las preocupaciones, ora. Lo segundo es, pídale a Dios todo lo que necesite. Lo tercero es, denle gracias a Dios por lo que Él hace y cuál va a ser el resultado. Así, si haces el verso 6, así dice el verso 7, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará. Mire lo que va a hacer. Oiga esto, déme 10 segundos, espérate, oiga esto. Porque hay gente pidiendo paz, quieren ir al verso 7, pero no has cumplido el verso 6. Y hasta que tú no se te sea revelado el verso 6. ¿Cuál es el verso 6? ¿Tú quieres paz, verso 7? Vamos al verso 6. Y el verso 6 te dice, para que vayas al verso 7 y tengas paz, tienes que dejar las preocupaciones. Hay gente que tiene tanto y tanto en la vida, pero no tiene paz. Hay gente que ha intercambiado su paz por cosas pasajeras. Y Dios te dice el verso 7. Así, es una expresión, mire. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón. ¿Qué cuidará la paz de Dios? Tu corazón, tu interior, tu vida interior, lo que no se ve pero que está importante, el motor que tiene allá adentro, que dice el proverbista, guarda tu corazón, cuida tu corazón sobre todas las cosas. Y también tu mente mientras vivan en Cristo Jesús. Ahora viene el verso 8 y ahora sí con esto oramos. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. El pastor Edgar le dice una cosa más para terminar. ¿Me permite una cosa más para terminar? Concéntrense en todo lo que es verdadero. Si tienes preocupación, no te vas a concentrar en lo verdadero. Concéntrate en todo lo honorable. Concéntrate en todo lo justo. Concéntrate en todo lo puro, en todo lo bello, en todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Por qué está ese verso 8? ¿Por qué hace un detalle el apóstol Pablo? Es lo que nosotros debemos pensar. ¿Por qué va el 6 primero? Porque nunca podrás alcanzar este nivel de pensamiento si lo que ocupa en tu vida es solo preocupación. Por eso el consejo es tan claro. Alguien lo entendió por acá, alguien lo entendió. Por eso el consejo bíblico es tan claro. Corrijo, tan claro. Porque si tú y yo colocamos en nuestra mente y corazón y espíritu todo el día preocupación tras preocupación, preocupación tras preocupación, le digo algo, no va a haber espacio para que ocurra esto. No va a haber espacio para la paz que tú deseas. Yo sé que hay alguien en su casa que desea paz. Tienes que hacer algo primero. Lo primero, aceptar al único que te va a dar paz. Se llama Jesucristo. En tu casa yo te voy a dar oportunidad en los próximos minutos para que tú escribas: pastor, me quiero reconciliar con Dios, me quiero reconciliar con Cristo. Alguien puede adorar a Dios. Yo creo que hay alguien en su casa que dice: me quiero reconciliar.
Alguien que llame 787-730-5880. Di, ahí toda mi familia nos vamos a humillar delante de la presencia de Dios. Toda mi familia nos vamos a convertir. Pastor, ya que pusimos la mano en el arado, no tornamos nuestra mirada hacia atrás. Hay gente que de repente dejó de establecer la prioridad en Dios. Te desconectaste, pero hoy llegó la salvación a tu casa. Hoy tú no pensaste ver esta transmisión, no pensaste estar conectado a este culto, mas el Espíritu Santo te tocó, te movió para que vieran y te dijeran y escucharan: hoy es el día aceptable. Su oído no se ha grabado para escucharte, ni su brazo se ha cortado para salvarte. Escríbenos ahí, llámanos al 787-730-5880 y la salvación llega a tu casa en esta hora. ¿Alguien cree que alguien va a escribir? ¿Alguien cree que alguien va a escribir? Y que vamos a orar por salvación. Se desata, vamos, 30 segundos ahí de adoración, vamos, 30 segundos, que se desate la bendición de Dios, que se desate la bendición de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos algo, declaramos el año de cumplimiento, declaramos buenas nuevas de salvación para tu vida, declaramos que esas tinieblas hoy se disipan, que hoy los oprimidos son libres en el Espíritu. Hoy algo está ocurriendo de parte del Espíritu. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Declaramos por tu familia, Elsie Rodríguez, oramos por tu familia en esta hora y declaramos que la salvación llegó a tu casa. Margarita Arriba, oramos en esta, oh gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Alguien levanta su mano, alguien levanta su mano por Nancy Cruz. Declaramos el milagro para tu vida. Algo está sucediendo en tu casa, algo está sucediendo en tu carro, algo está sucediendo en el hospital, algo está sucediendo en esa reunión, algo de Dios, algo de Dios. Se mueve la mano de Dios a tu favor. Reconciliación. Oración dice por Katy, por Francisco, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos en esta hora la verdad y la justicia de Dios está sobre tu familia. Nos escribe Natasha Fontanes y dice: yo quiero hoy un encuentro con Cristo. Alguien dice amén. No dije alguien dice amén en esta hora. Recibe la experiencia con Dios en esta hora, Nachadi. Te toca la mano de Dios. Y por ahí sigue escribiendo, hermano. Nos quedan unos minutos. 787-730-5880. Es importante que nos escriban, nos llamen, porque ese listado de nombres, el suyo, nosotros lo tenemos y estamos orando diariamente por ti, diariamente por tu familia. Quiero que sepan los que están, los de la casa lo sabemos, los refrescos, los que están en su casa. Quiero que sepa algo: en esta casa de adoración, en este ministerio, para nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega, hay un alto nivel de responsabilidad cuando se trata de la oración por los demás, cuando se trata de predicar el evangelio, cuando se trata de alcanzar una vida. Es un nivel muy alto, de una responsabilidad muy grande. Y con esa responsabilidad y ese nivel alto lo hacemos porque creemos que tu vida no va a terminar como está. Creemos que la declaración de muerte sobre ti, hoy hay un decreto de vida de parte del Señor. Creemos que como Zaqueo la salvación va a llegar. Sí, va a llegar a tu casa. Creemos en esta noche que algo se desató de una forma impresionante en este lugar. Y yo creo, hermano, escuche esto: vamos a adorar al Señor con nuestras ofrendas y diezmos. Pero yo creo de todo corazón, sin lugar a equivocarme, que algunos de ustedes, antes de que se acabe la noche de hoy, antes de las 12 de la noche, hay un texto que estás esperando, hay una llamada que estás esperando, hay un familiar que no aparece, hay un familiar que no se comunica, hay una sanidad que estás esperando. Yo declaro, yo lo creo por fe, yo lo creo. Eso lo aprendí de mis padres espirituales, eso lo aprendí de mi apóstol Wanda Rolón y de mi apóstol Pablo. Creer, yo lo creo. Yo creo que antes de las 12 alguien va a decir: Dios lo hizo. Y si fuera tu caso que no ocurriera antes de las 12, seguimos creyendo. Porque para el que cree, todo es posible. Alguien le da un aplauso al Señor. Con esa alegría y esa atmósfera quiero que adoremos al Señor con nuestras ofrendas y diezmos. Pacto, sí. Que venga con, como dice la Biblia. La Biblia dice que Dios ama al dador que da con alegría.
Así que en el nombre de Jesús, Padre, recibe nuestras ofrendas, nuestros diezmos y pactos delante de ti. Esta casa los utiliza con gran responsabilidad para seguir extendiendo tu reino sobre todo el planeta, Padre. Gracias, y en el nombre de Jesús recíbelas para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús decimos amén. Venga y adora al Señor en esta hermosa noche, ahí con alegría, gozoso. Aleluya. Pastora Mildred, gozoso en el nombre del Señor. Aleluya. Venga, pacta ahí en el nombre del Señor. Cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba cuando el Dios estaba. Lo puede hacer a través de ATH móvil también. Alaba 7. Cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí. Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria De Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Declaramos en el nombre de Jesús. Muchas personas, hermanos y amigos, que siguen escribiendo, pero hay una oración por alguien que llevan grave al hospital y están pidiendo una oración, y declaramos en el nombre de Jesús que creemos desde este lugar. Este pueblo cree que un milagro del Señor lo intercepta en esta hora. Señor, que tú mantienes el control sobre la vida de esta persona, Dios, y que el milagro que está esperando y por cual te está clamando la familia, Señor, tú lo haces en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. El que lo crea conmigo diga amén, amén, amén. Antes de irnos les recuerdo que estamos el miércoles, este próximo miércoles, primero en el tabernáculo. Recuerde que de 9 a 11 de la mañana, aún los que están mirándonos a través de las redes sociales, de 9 a 11 es el tabernáculo de oración. Y es importante que este tiempo también lo aprovechemos. Y en la noche, el miércoles también, a partir de las 7:30, nuestro culto de alabanza, enseñanza. Ya está con nosotros nuestros apóstoles. Así que el apóstol Wanda vendrá con una palabra muy poderosa de parte del Señor. E igualmente, le invito para que el próximo viernes, a partir de las 7:30, se reúne la generación Antorcha. Venga, puede venir con toda la familia, pueden ver niños, jóvenes adultos, jóvenes más, y todo por ahí, hasta que usted con toda su familia nos pueda acompañar. Y por supuesto, este viernes, Viernes Santo, este viernes estamos a partir de las 7 de la noche. Habrá una palabra poderosa por nuestro apóstol Wanda Rolón
e invite a alguien, porque hay gente que está muy receptiva a recibir la palabra. Y estamos aquí, explíquele que es un lugar amplio, que va a estar cómodo y que sobre todo aquí hay presencia del Espíritu Santo de Dios para su familia. Eso es el viernes a partir de las 7 y también una programación muy linda y especial por el Ministerio de Arte y algunos ministerios que se han unido para presentar un tiempo lindo en la casa. Y el domingo celebramos resurrección. Viernes celebramos y domingo también resurrección a partir de las 10 de la mañana. Su asignación es que traiga a alguien el viernes, miércoles, el viernes y el domingo en el nombre de Jesús. Gracias a los diáconos que estuvieron ayudando, los que estuvieron en las puertas, el ministerio, el grupo de regeneración, como siempre. Pastor Ramón, gracias por siempre tu tiempo. Alguien le da un aplauso a todos los que colaboran todos los lunes, a Caleb, al ministerio audiovisual, Ramoncito, Carmen Yeli y todo el equipo de trabajo, cámara, Mari y todos los muchachos, estos jóvenes que están dispuestos a hacer lo que Dios quiere. Así que nos vamos, Padre, te damos gracias por este hermoso tiempo que nos permitiste de oración, de intercesión y adoración. Gracias, Padre, porque sabemos que tu mover en esta noche fue muy especial y que estamos declarando que algo ya comenzaste a hacer en nuestra vida y en nuestras familias. Nos vamos de este lugar, vamos con bien y con tu bien a nuestros hogares, Señor, y tu presencia, con toda bendición tuya, Padre, de tu Hijo y de tu Espíritu Santo. Y el que lo crea, diga. Y yo declaro sobre ti, tu familia, que mañana será el mejor martes de tu vida. En el nombre de Jesús. Y el que lo crea, grite. Amén. Bendecimos la audiencia en el nombre de Jesús. Saludos, sorpresa. Quiero por este medio invitarte al 15 de abril a las 7 de la noche en nuestro gran servicio de Viernes Santo. También estaremos celebrando un homenaje al Cristo resucitado el domingo 17 a las 10:30 de la mañana. Ven y celebra con nosotros el momento glorioso en que Jesús entrega su vida en la cruz del Calvario y resucita el tercer día. Será una experiencia inolvidable.